Caleb Hardin leyó la carta de la agencia una última vez, luego la dobló en 4 y la metió en el bolsillo de su abrigo. Sus manos no habían temblado así desde la guerra. Había pedido a alguien sencilla. Él mismo había escrito la palabra. Sencilla, práctica, acostumbrada al trabajo duro, sin complicaciones, sin historia. Sin un rostro que hiciera que todos los hombres de Redstone Creek olvidaran su propio nombre. La diligencia estaba a 40 yardas y se acercaba rápidamente. Ya podía verla a través de la ventanilla. Apretó la mandíbula. Sintió un vuelco en el estómago. Cada plan que había hecho para el resto de su vida acababa de bajar de una diligencia. Llevaba un abrigo de viaje gris y le miraba directamente a los ojos. Si quieres ver qué pasa cuando el peor miedo de un hombre y su última oportunidad llegan en la misma diligencia, asegúrate de suscribirte a este canal ahora mismo y pulsa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja un comentario y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Ahora, averigüemos si Caleb Hardin está a punto de cometer el peor error de su vida, o si algo finalmente está a punto de salirle bien. La diligencia llegó a Redstone Creek a las 2:30 de un jueves. Era a finales de octubre de 1878, y Caleb Hardin estaba al borde de la multitud. Llevaba el sombrero calado y los brazos cruzados, y tenía la certeza absoluta de que había cometido un terrible error. Le había escrito una carta a la agencia de Kansas City un martes por la noche. Después de 3 whiskies y 6 meses de postes de cerca y silencio, no había estado buscando una esposa, había estado buscando una solución. El rancho necesitaba 2 personas para funcionar correctamente. Desmond Pike, su vecino más cercano, se lo había dicho claramente la primavera pasada. Estaba apoyado en la barandilla de una cerca. Veía a Caleb intentar hacer el trabajo de 3 hombres antes del mediodía. Vas a acabar consumiéndote hasta la nada. Desmond había dicho, necesitas ayuda. Caleb no había discutido. Simplemente entró y se sirvió otra copa. La carta de la agencia llegó 6 semanas después, con 3 nombres y 3 breves descripciones. Había elegido a Nora Shaw porque su expediente decía, hija de un médico de la frontera, con experiencia en el cuidado del ganado, acostumbrada a condiciones remotas, sin obligaciones familiares que requirieran su regreso, práctica, limpia, sin complicaciones. No había preguntado qué aspecto tenía. Específicamente, deliberadamente, no había preguntado. Ahora se arrepentía de ello. Fue la última en bajar de la diligencia. Primero bajaron 2 viajantes, luego un comprador de ganado de Denver, luego una pareja mayor que inmediatamente vio a gente que conocía. Y entonces la puerta se abrió una vez más, y Nora Shaw pisó la tierra de Redstone Creek, y todo el andén se quedó en silencio. De esa manera particular, que significaba que cada hombre presente estaba haciendo cálculos que no le correspondían. No llevaba nada elegante. El abrigo gris era de buena calidad, pero estaba muy usado. Llevaba el pelo recogido bajo un práctico sombrero de fieltro. Llevaba su propia bolsa sin buscar a alguien que se la quitara. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era su forma de estar de pie, como si hubiera bajado de diligencias en 100 pueblos difíciles, y ninguno de ellos la hubiera impresionado. Y no iba a empezar ahora. Ruth Calloway, que regentaba la tienda general y tenía opiniones sobre todo, se materializó a la izquierda de Caleb. Bueno, dijo Ruth, eso no es lo que esperaba. Nadie te preguntó, Ruth. Nunca lo hacen. Los ojos de Ruth no se movieron del andén. No te va a traer más que problemas. Mírala. Una mujer así no pertenece a un rancho de trabajo. Pertenece a un salón en algún lugar, casándose con un rico. Ruth hizo una pausa. ¿O está huyendo de algo? Caleb no respondió, porque ambas posibilidades ya se le habían ocurrido, y ninguna de ellas le hacía sentir mejor. Se abrió paso entre la pequeña multitud y se detuvo a 6 pies de ella. Ella lo vio venir y esperó, sin retroceder, sin sonreír, solo observándolo con ojos de un marrón oscuro, ojos que hacían inventario de la misma manera que su antiguo entrenamiento en Wells Fargo le había enseñado a hacer inventario. Rápido, exhaustivo, sin revelar nada. Señorita Shaw, dijo él. Señor Hardin. Su voz era firme, ligeramente más grave de lo que esperaba.
Le reconocería en cualquier parte. La agencia le describió bien. Me imagino que sí. Él miró la bolsa en su mano, luego de nuevo a su cara. Necesito decir algo antes de que sigamos adelante. Entonces dígalo. Sacó la carta doblada de su bolsillo. Escribí a esta agencia, pidiendo a alguien adecuada para el trabajo de rancho. Inviernos duros, aislamiento, ninguna comodidad de la que hablar. Lo que me enviaron, se detuvo, y empezó de nuevo. Quiero asegurarme de que entiende a lo que aceptó venir. Ella inclinó la cabeza ligeramente. ¿Me está diciendo que el trabajo es diferente de lo que se describió? ¿O me está diciendo que cree que no puedo hacerlo? Le digo que tengo una casa pequeña, un peón que renuncia cada invierno, ganado que necesita atención constante, y un vecino que querrá meterse en mis asuntos desde el momento en que usted llegue. No le estoy diciendo lo que puede o no puede hacer. No la conozco lo suficiente para eso. No, asintió ella. No me conoce. Detrás de Caleb, alguien se rió. Reconoció la voz. Jake Pewitt, que trabajaba en la caballeriza y nunca se había cortado al decir lo que pensaba. Caleb Harden, gritó Jake lo suficientemente alto para que todo el andén lo oyera. Pediste un caballo de arado y te enviaron un pura sangre. Caleb no se dio la vuelta. Observó el rostro de Nora Shaw. Algo lo cruzó. No era vergüenza, ni ira. Algo más frío y más cansado. La expresión de alguien que oye un chiste que ha oído 500 veces, y ya no finge que es gracioso. Señor Pewitt, dijo ella, alzando la voz sin cambiar el tono. Se dirigió al andén detrás de Caleb, sin apartar la vista de él. He estado en esa diligencia durante 11 horas. Estoy cansada. Tengo hambre. Y tengo cosas más importantes que hacer que educar a hombres adultos sobre modales básicos. Si tiene algo útil que aportar a esta conversación, le escucho. Si no, ella recogió su bolsa. Entonces hemos terminado aquí. Silencio sepulcral en el andén. Ruth Calloway hizo un sonido que podría haber sido una risa rápidamente convertida en tos. Caleb miró a la mujer frente a él durante 3 largos segundos. Luego extendió la mano y le quitó la bolsa. Mi carro está al frente, dijo. Podemos hablar en el camino. Ella le dejó tomar la bolsa. Eso le sorprendió. Había esperado que luchara por ella. Hay un baúl en el techo de la diligencia, dijo ella. El más pequeño con las correas de cuero. Lo veo. Cogió el baúl, cargó ambas piezas en la parte trasera del carro, y al volver, la encontró ya sentada en el banco, con el sombrero en el regazo y las manos cruzadas, y la mirada fija en las montañas del oeste. Él subió, tomó las riendas, y salieron de Redstone Creek con todo el pueblo mirando, y sin una palabra entre ellos, hasta que los edificios quedaron atrás, y el camino se abrió a la pradera. ¿Lleva mucho tiempo como ranchero?, preguntó ella. 7 años. Antes de eso, él mantuvo los ojos en el camino. Wells Fargo, trabajo de detective, un conjunto de habilidades valiosas para un ranchero de la frontera. Eso pensé en su momento. Ella guardó silencio por un momento. El carro crujía. El viento se movía entre la salvia. Luego dijo, la agencia me dijo que perdió un hijo. Sus manos se tensaron en las riendas tan rápido que los caballos lo sintieron y se movieron. Eso no es algo de lo que necesite hablar. No lo estoy discutiendo. Lo estoy reconociendo. Su voz no había cambiado. Mi padre fue médico durante 30 años en la frontera. He estado en habitaciones donde la gente perdía hijos, y he visto a otras personas evitar el tema como si fuera contagioso. Yo no evito las cosas. Me parece una pérdida de tiempo. Caleb la miró de reojo. Ella seguía mirando las montañas. Su expediente decía que su padre era médico. Dijo que sí. Dijo que trabajó con él. Desde que tenía 12 años hasta los 22. Murió de fiebre hace 3 años. Lo siento. Gracias. Lo dijo sin emoción. No con frialdad. Solo con honestidad. Era un buen hombre y un mejor médico. Aprendí todo lo que él sabía, lo cual es relevante para su situación. Por cierto, si me lo permite. Caleb frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Su médico más cercano es el Dr. Hendricks en Redstone Creek. Pasé por su consulta al atravesar el pueblo. Su asistente le dijo al conductor de la diligencia que Hendricks está fuera de la ciudad 6 meses al año, visitando a su familia en Ohio. Ella miró a Caleb. La ganadería es un trabajo físico. Ocurren accidentes. Ocurren infecciones. Si algo sale mal en su propiedad, está a 20 millas de atención médica.
Yo puedo proporcionar esa atención. Él la miró fijamente. ¿Usted puede? Tengo el maletín médico de mi padre. Tengo 10 años de experiencia práctica con todo. Desde huesos rotos hasta heridas infectadas y partos difíciles de ganado. Le digo esto porque la agencia probablemente lo listó como una cualificación menor. Y no es menor. Es significativa. Ella le sostuvo la mirada. Quiero dejar claro mi valor desde el principio, señor Harden. No porque sea orgullosa, sino porque he aprendido por las malas. Que la gente que no sabe lo que vales siempre subestimará lo que te piden que des. El camino rodeaba el lecho de un arroyo seco. Las montañas captaban la luz de la tarde, volviéndose doradas en los bordes. «Habla mucho», dijo Caleb. «Cuando hay algo que vale la pena decir. El resto del tiempo estoy callada». Una pausa. «Ya lo descubrirá». «Me imagino que sí». Otro silencio, diferente al primero. Aún no era cómodo, pero era menos tenso. «La agencia también mencionó», dijo Nora con cuidado, «que ha tenido algunas dificultades con un asunto de tierras. Una compañía de Denver haciendo consultas sobre la compra». Caleb se quedó muy quieto. «Eso no estaba en mi carta a la agencia». «No, pero se mencionó en los registros del condado. Estaban incluidos en el archivo de antecedentes que la agencia prepara para sus candidatas». Ella se giró para mirarlo directamente por primera vez desde que salieron del pueblo. Un hombre llamado Gerald Voss presentó 2 consultas de tierras contra el límite de su propiedad en los últimos 18 meses. Ambas fueron desestimadas, pero las presentaciones en sí son inusuales. El lenguaje legal utilizado es idéntico en ambos documentos, palabra por palabra. Eso sugiere una plantilla, alguien que hace esto regularmente. Caleb sintió frío. ¿Dónde leyó los registros del condado? En Kansas City. La agencia proporciona antecedentes sobre las propiedades a las que se envía a las candidatas. La mayoría de las mujeres no los leen con atención. Ella hizo una pausa. Yo leo todo con atención. Había pasado 6 meses viendo a los hombres de Voss cabalgar por la línea de la cerca, a distancias lo suficientemente lejanas como para afirmar que estaban en terrenos públicos. 6 meses de conversaciones veladas en el pueblo, y cartas educadas de abogados de Denver, y la presión silenciosa y sofocante de un hombre que tenía dinero y paciencia, y ninguna prisa en particular. Caleb no le había contado a nadie la forma completa de lo que sospechaba, porque no tenía pruebas, y porque, en su experiencia, hombres como Voss contaban con tu silencio. Leyó un expediente de tierras, y decidió venir de todos modos, dijo él. Leí un expediente de tierras, y decidí que la situación requería a alguien útil. Sí. Ella se volvió hacia el camino. No estoy aquí para una vida fácil. El rancho apareció en la última curva del camino. Mientras el sol comenzaba a caer detrás de las rocosas, Caleb no dijo nada. En su lugar, observó el rostro de ella. Se inclinó ligeramente hacia adelante en el banco, sin extender la mano, sin sonreír, solo mirando la tierra con la atención enfocada de alguien que toma la verdadera medida de algo. «Esos caballos en el potrero sur», dijo ella, «mi ganado de cría». «¿Por qué?» La yegua gris está favoreciendo su pata delantera derecha. ¿Ve cómo cambia el peso? Lleva haciéndolo al menos 2 días, por su postura. Eso es compensación muscular, no solo un ajuste momentáneo. Él miró. Tenía razón. Había estado tan ocupado con la cerca norte toda la semana que no había revisado bien el potrero. No dijo nada. Además, continuó ella, su abrevadero cerca del granero está agrietado en el lado este. Está perdiendo presión lentamente. En otra semana se vaciará durante la noche, y no sabrá por qué hasta la mañana. Caleb detuvo el carro en el patio y se quedó sentado un momento. ¿Cómo vio todo eso desde un carro en movimiento? Mi padre me enseñó a mirarlo todo, dijo ella. Que un médico que solo mira lo que le llaman a mirar se pierde la mitad de la información. Se bajó del banco sin esperar su mano. ¿Dónde duermo? La casa tenía 2 habitaciones. Sabía que eso iba a ser un problema en el momento en que el carro entró en el patio, y la total pequeñez del lugar era inevitable. Había pasado 2 días limpiándola, y todavía estaba tosca y fría, y claramente era el hogar de un hombre que había dejado de preocuparse por su entorno. Hacía algunos años. «Hay un dormitorio», dijo él. «Yo me quedaré en el granero». Ella se giró desde la puerta para mirarlo. «No hará tal cosa. Es octubre en Colorado.
Construya una división si le molesta, o cuelgue una manta, o ponga un catre en la habitación principal. No me importa cuál. Miró la habitación con ojos prácticos. Lo que me importa es si hay trabajo que hacer antes de que oscurezca. Siempre había trabajo antes de que oscurezca. Había esperado quejas sobre la casa. Había esperado al menos una pausa, alguna deglución visible de decepción. Margaret había estado en esta misma puerta hace 7 años, y había dicho, en voz baja y definitiva, «Caleb, no puedo vivir así. Simplemente no puedo». Había oído esas palabras tantas veces en los años siguientes que se habían convertido en una especie de ruido de fondo en su propia cabeza. Nora Shaw miró esta casa como si estuviera calculando lo que necesitaba, no lamentando lo que le faltaba. «Primero la yegua gris», dijo ella, quitándose el abrigo y colgándolo en el gancho junto a la puerta, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. «Luego miraré el abrevadero. Luego podemos hablar de lo que hay que hacer, y en qué orden». La siguió hasta el potrero, y la vio moverse a lo largo de la cerca, hacia la yegua gris, con las manos abiertas y el cuerpo bajo, con una calma que los caballos reconocían y a la que respondían. Pasó las manos por la pata derecha de la yegua, desde el hombro hasta el casco. Sin prisa, a fondo. El caballo se dejó hacer. «Contusión en el casco», dijo Nora. «Aún no es grave. Podría volverse grave si sigue forzándola. Necesita 3 días de descanso y compresas frías en el casco». Se levantó y miró a Caleb. «¿La trabaja a menudo?» «Es una yegua de cría. No la monto con dureza. Puede que haya pateado algo en el potrero o pisado mal una roca». Dio un paso atrás, dándole espacio a la yegua. «La revisaré de nuevo por la mañana. Si la contusión se ha extendido, puede que necesitemos drenarla». Caleb observó a esta mujer de pie en su potrero, bajo la última luz de una tarde de Colorado, hablando del casco de su caballo, con la tranquila autoridad de alguien que había hecho esto 1000 veces. Y sintió que algo se movía en él para lo que no tenía nombre. No era atracción, algo más silencioso que eso, y más inquietante. Era como si una puerta que había sellado hacía años tuviera una grieta. Mató el sentimiento antes de que tuviera tiempo de formarse. «El abrevadero», dijo él. «¿Cierto?» Trabajaron hasta el anochecer. Ella no lo retrasó. No necesitaba instrucciones. Cuando la reparación del abrevadero requirió sostener el soporte de hierro mientras él martillaba, ella lo sostuvo firme, sin que se lo pidieran, sin ajustarlo y sin soltarlo hasta que él le dijo que estaba hecho. Cuando uno de los postes de la cerca cerca de la puerta del granero necesitó ser reasentado, ella ya estaba probando los otros en la línea, antes de que él hubiera terminado el primero. La cena fue frijoles, pan de maíz y lo último del venado en conserva de septiembre. Él lo cocinó porque siempre cocinaba y porque no estaba seguro de qué más hacer. Ella se sentó a la mesa tosca y comió sin quejarse, y le preguntó sobre la situación del forraje de invierno, y el recuento de ganado y la condición del pasto norte. Tenía un pequeño cuaderno que apareció del bolsillo de su abrigo, y escribía cosas mientras él hablaba, lo que a él le pareció inusual, y luego dejó de parecerle inusual en la segunda página. «¿Llevas un registro de todo?», preguntó él. «¿De qué otro modo sabes lo que tienes?». Ella levantó la vista. «¿Cómo llevas el control de los gastos actualmente?». «En mi cabeza». Ella lo miró por un momento, no juzgando, diagnosticando. «Eso funciona hasta cierto punto», dijo. «Pasada cierta complejidad, empieza a hacerte perder dinero. Prepararé un libro de cuentas esta semana. No te pedí que hicieras eso. Lo sé». Volvió a sus notas. «Voy a hacerlo de todos modos, porque nos ayudará a ambos. Si eso te molesta, dímelo ahora». «No me molesta», dijo él antes de decidir decirlo. Después de la cena, colgó una manta en el centro de la puerta del dormitorio, usando 2 clavos y un trozo de cuerda, y se dieron las buenas noches con 1,20 m de lana entre ellos. Caleb se acostó en su lado de la habitación en la oscuridad, escuchando el viento de Colorado bajar de las montañas, y pensando en una mujer que llevaba aquí 6 horas, y ya había curado a su yegua, encontrado la fuga del abrevadero, iniciado un libro de cuentas, y había identificado algo en los documentos legales de Voss, algo que Caleb había mirado durante 18 meses sin verlo. Pensó en Margaret diciendo, «No puedo vivir así.
Pensó en la forma en que Nora Shaw había colgado su abrigo en su gancho, como si fuera la cosa más natural del mundo. No durmió durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, ella se levantó antes que él. Oyó la estufa antes de estar completamente despierto. El sonido metálico de la puerta de hierro, el chasquido de la leña fresca al prenderse. Para cuando se vistió y entró en la habitación principal, ella tenía el café hecho. Y estaba en la mesa con su cuaderno abierto. Y un mapa de su propiedad que había encontrado en algún lugar. En la pila de papeles, cerca de la ventana. Alisado y cubierto de marcas de lápiz. «Tienes 340 acres que no estás usando», dijo, sin levantar la vista. «La sección noroeste. Demasiado rocosa. ¿La recorriste este año?» Él hizo una pausa. «El año pasado». Ella levantó la vista. «Las cosas cambian. El terreno rocoso puede moverse después de un gran deshielo. Puede que tengas fuentes de agua allí arriba que no conoces». Giró el mapa hacia él. «Quiero cabalgar por allí hoy. Tenemos trabajo en la cerca de la línea este. Hacemos ambas cosas». Ella le sostuvo la mirada. «Yo puedo cabalgar por el noroeste y tú tomas la línea este. Cubrimos el doble de terreno y comparamos notas esta noche». Pensó en decirle que no, en explicarle que él dirigía esta operación a su manera. Y lo había estado haciendo durante 7 años. Luego pensó en el abrevadero que no había notado, y la yegua que no había revisado, y el patrón de los expedientes de tierras que no había visto. «De acuerdo», dijo él. «Vuelve antes de que oscurezca. Lo haré». Tomó un largo sorbo de café. «Una cosa más». «¿Qué?» Gerald Voss. Dejó la taza con cuidado. Su próxima consulta de tierras pasará por la oficina del agrimensor del condado. Ese es el patrón. 2 consultas informales para establecer un registro. Luego una solicitud formal de agrimensura que inicia el proceso legal para reclamos de límites en disputa. Ella lo miró fijamente. «No está intentando comprar su tierra, señor Hardin. Está intentando argumentar legalmente que una parte no es suya. Hay una diferencia. El frío había vuelto. ¿Cómo sabes sobre la ley de disputas de tierras?» Porque Edmund Cross, el hombre con el que estaba comprometida en San Luis, era un abogado. Se especializaba exactamente en este tipo de adquisición de propiedades, en nombre de intereses ferroviarios y mineros. Dijo el nombre sin emoción, pero algo en su mandíbula se tensó, breve y controlado. Pasé 8 meses viéndole preparar el mismo tipo de documentos. Eran contra una familia del condado de Jefferson. Tardy en entender lo que estaba viendo, ella hizo una pausa. «Ahora lo entiendo». Caleb miró a esta mujer al otro lado de su tosca mesa de cocina, con una taza de café en la mano y el mapa de su rancho frente a ella, cubierto de cuidadosas marcas de lápiz, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. De una manera que no tenía nada que ver con el miedo, y todo que ver con algo mucho más peligroso. Le había escrito a la agencia pidiendo una solución, algo sencillo, práctico y seguro. En cambio, le habían enviado a Nora Shaw, y Caleb Hardin había pasado 7 años construyendo muros contra este tipo de sentimiento. Ahora tenía la clara y aterradora sensación de que uno de esos muros se había agrietado. En algún lugar a lo lejos, sin hacer ningún ruido, se había partido por la mitad. Salió al amanecer en el caballo castrado Bayo que él le había ensillado sin que se lo pidieran. Y Caleb la vio irse desde la puerta del granero, con una taza de café enfriándose en la mano, y la incómoda sensación de un hombre que acaba de perder de vista algo importante. Se dijo a sí mismo que era una preocupación práctica. Ella no conocía el terreno del noroeste. El suelo allí arriba era impredecible después de un verano húmedo, blando en lugares que parecían sólidos. Debería haber enviado a Desmond con ella. Debería haber insistido en ir él mismo y dejarla cerca para más tarde. Se dijo todo eso, bebió el resto de su café frío y fue a arreglar la cerca Volvió antes del mediodía. Oyó al caballo antes de verla aparecer por el lado lejano del granero. A un ritmo que significaba algo. Se enderezó desde el poste de la cerca y la vio desmontar en el patio. E incluso a 40 pies de distancia podía leer la tensión en sus hombros. «Hay un hombre en tu línea noroeste», dijo cuando llegó a él. Ropa de civil, sin placa. Tenía una vara de agrimensor y un nivel de tránsito. Lo observé durante 20 minutos antes de que me viera. Caleb dejó su martinete. «¿Qué hizo cuando te vio?» Recogió su equipo con mucha calma.
Se quitó el sombrero y cabalgó hacia el norte. Ella le entregó las riendas del caballo. No se estaba escondiendo. Estaba trabajando como un hombre que tenía todo el derecho a estar allí. No lo tenía, lo sé, pero por la forma en que se movía, ya había estado en ese terreno antes. Sabía exactamente a dónde iba. No era una primera visita. Caleb sintió que esa cosa fría se asentaba en su pecho. La que había estado viviendo allí desde que llegó la primera carta de los abogados de Voss. Hacía 18 meses. No se lo había descrito a nadie, porque no había nadie a quien describírselo. Era el frío de un hombre que sabe que algo se acerca y aún no puede ver su forma. ¿Le viste bien la cara? Abrigo marrón, sombrero negro, caballo gris, complexión robusta, unos 45 años. Tenía una marca de la compañía en su alforja. No pude leer el nombre completo, pero empezaba con una V. Voss. Por supuesto que sí. Estaba midiendo mi límite noroeste. Caleb dijo, estaba midiendo dentro de tu límite noroeste. Según tu mapa de propiedad, estaba al menos 80 yardas dentro de tu línea legal. Nora sacó el cuaderno de su bolsillo y lo abrió. En una página cubierta de medidas y rumbos de brújula que había dibujado de memoria. Anoté la posición de su tránsito contra la formación rocosa en la cresta. Puedo mostrarte exactamente dónde estaba parado. Caleb miró la página del cuaderno. Luego la miró a ella. ¿Llevas una brújula? Siempre. Lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Mi padre navegaba rutas de carga. Aprendí a usar la brújula a los 14 años. Ella le sostuvo la mirada. Caleb ya no está haciendo una consulta de límites. Está construyendo pruebas para una agrimensura en disputa. Si presenta un informe de agrimensor que muestra una discrepancia en una porción de tu tierra, entre los registros originales y la realidad, los abogados de Voss tienen base para solicitar un ajuste de límites, lo que le da acceso al acuífero, lo que le da el arroyo del norte. Sin él, su operación minera no puede expandirse. Con él, no terminó la frase. No era necesario. Caleb estaba en su propio patio en una fría mañana de octubre, y entendió con una claridad que le había faltado durante 18 meses, exactamente lo que Gerald Voss estaba construyendo. No una compra, un desmembramiento legal. Un robo lento, documentado, técnicamente irreprochable, realizado dentro de un juzgado en lugar de a punta de pistola. Necesito ir al pueblo, dijo. Necesitamos ir al pueblo, dijo ella. Y antes de que me digas que me quede aquí, considera que sé más sobre el mecanismo legal específico que está usando. Más que nadie en Redstone Creek. Querrás que esté en esa conversación. Quiso discutir. Descubrió que no podía construir un argumento que se sostuviera. ¿Puedes estar lista en 10 minutos? Ya estoy lista, dijo ella. Wade Loomis, el sheriff de Redstone Creek, tenía su oficina al final de la calle principal. En un edificio que había comenzado como un almacén de pienso y todavía olía a ello. Estaba detrás de su escritorio cuando Caleb y Nora entraron, y su cara hizo esa cosa que hacen las caras cuando te pillan esperando no recibir visitas. Caleb. Loomis se levantó, una formalidad que no siempre se molestaba en hacer. Sus ojos se movieron hacia Nora. Señora, sheriff. Nora se sentó sin ser invitada. Necesitamos hablar de un agrimensor que trabajaba en la línea de propiedad noroeste del señor Harden esta mañana. Sin invitación y sin previo aviso. Loomis miró a Caleb. ¿Estás seguro de que estaba en tus tierras? Ella tomó rumbos con la brújula, dijo Caleb. Loomis parpadeó. Miró a Nora de nuevo, y Caleb pudo ver al hombre recalibrando en tiempo real, ajustando cualquier categoría en la que la hubiera colocado inicialmente. Documenté su posición contra la formación rocosa en la esquina noroeste, dijo Nora. Abrió el cuaderno en el escritorio de Loomis sin preguntar. Esa formación está a 40 yardas dentro del límite registrado del señor Harden. El agrimensor operaba aproximadamente 80 yardas dentro de esa línea. Llevaba una alforja de la compañía minera Voss. Loomis se sentó de nuevo lentamente. Voss tiene asesoramiento legal. Presentaron 2 solicitudes de consulta que fueron desestimadas, porque eran prematuras procesalmente. Nora dijo, un informe formal de agrimensor cambia eso. Si Voss presenta una agrimensura que muestra una discrepancia entre los límites registrados y los puntos de referencia físicos, puede solicitar una revisión judicial del reclamo de tierras original. Ella hizo una pausa.
Sheriff Loomis, entiendo que está en una posición difícil. Voss es una presencia económica significativa en este territorio, y oponerse a sus intereses tiene consecuencias. No le pido que tome esa postura hoy. Le pido que registre formalmente lo que le he dicho, para que cuando esto llegue a un juez territorial haya evidencia documentada de que esta agrimensura se realizó sin permiso y potencialmente con intención fraudulenta. Loomis la miró fijamente durante un largo momento. ¿Quién es usted exactamente? Nora Shaw. Pronto seré Nora Hardin. Lo dijo sin mirar a Caleb, de manera completamente natural, y Caleb sintió que las palabras aterrizaban en su pecho como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Mi padre fue el Dr. Henry Shaw, que ejerció la medicina en la frontera de Kansas y Colorado durante 30 años. Pasé una parte significativa de mi vida adulta viendo a hombres como Gerald Voss usar la maquinaria legal para aplastar a la gente pequeña hasta la nada. Preferiría no volver a verlo. Loomis miró a Caleb. Caleb no le dio ninguna pista. El sheriff sacó un libro de cuentas de su cajón y destapó su pluma. Dígame la hora y la posición exactas, dijo. Estaban de vuelta en el camino a casa antes de que Loomis hubiera asimilado por completo lo que acababa de pasar. Y Caleb condujo las primeras 2 millas en silencio, tratando de identificar el sentimiento que se había apoderado de él. No era alivio. El alivio era demasiado simple. Era algo más complicado. Algo que tenía que ver con la experiencia específica de ver a alguien entrar en una habitación difícil y saber exactamente dónde pararse. «¿Has hecho eso antes?», dijo él. «¿Hecho qué?» «Entrar en una habitación llena de hombres que no te querían allí y hacer que hicieran lo que viniste a hacer». Nora guardó silencio por un momento. El camino atravesaba la pradera abierta. Las montañas ahora tenían nieve en la cima. El cielo tenía ese tono específico de azul que Colorado mostraba, como si supiera algo que el resto del país no sabía. «En San Luis», dijo finalmente, «cuando descubrí lo que Edmund estaba haciendo, fui a la oficina del fiscal del condado, con los documentos que había encontrado. Me senté en una sala de espera durante 4 horas antes de que me vieran. Cuando finalmente me dejaron entrar, el fiscal me dijo que la interpretación de una mujer de los documentos legales no era admisible como prueba, y sugirió que quizás estaba confundida sobre lo que había leído. Dijo todo esto en el mismo tono uniforme que usaba para hablar de postes de cerca y horarios de alimentación. Fui a casa y hice una copia completa de cada documento. Luego fui a una firma rival que Edmund había perjudicado en un caso anterior, y les mostré lo que tenía y les expliqué lo que significaba. Y les pregunté qué harían con ellos si tuvieran legitimidad para actuar. ¿Qué hicieron? Investigaron. Encontraron otras 3 familias a las que Edmund había estafado usando la misma plantilla. Construyeron un caso. Ella hizo una pausa. No fue suficiente para condenarlo. Su familia tenía dinero y conexiones y los jueces adecuados. Pero fue suficiente para terminar su carrera en San Luis y hacer que se fuera de la ciudad. Otra pausa, más corta. Ahora está en Chicago, aparentemente haciendo lo mismo. Caleb miró el camino. Siento que te haya pasado eso. ¿Lo sientes? Se giró para mirarlo con una expresión que aún no le había visto. No era fría ni práctica, solo cansada de una manera profunda, que iba más allá de las 11 horas en la diligencia. Porque la mayoría de la gente que dice eso, en realidad quiere decir que sienten que lo haya sacado a relucir. Quiero decir, siento que haya pasado, no que me lo hayas contado. Mantuvo la vista al frente. Hay una diferencia. Ella guardó silencio el tiempo suficiente como para que él pensara que lo había dejado pasar. Luego dijo, sí, la hay. No volvieron a hablar hasta que el rancho apareció a la vista. Pero este silencio era diferente a los anteriores. Había perdido sus bordes afilados. Desmond Pike estaba esperando en la puerta cuando llegaron, lo que significaba algo, porque Desmond no hacía visitas sociales. Y nunca llegaba sin una razón. Estaba apoyado en el poste de la cerca con el sombrero echado hacia atrás, y la expresión particular que ponía cuando había oído algo que no quería tener que repetir. «Des», dijo Caleb, bajando. «¿Qué pasa? Recibí una visita esta mañana. Un hombre de Denver. El propio Gerald Voss, no sus abogados». Desmond miró al suelo. Luego volvió a levantar la vista. «Vino a mi casa primero.
Preguntó si conocía tu situación. Preguntó si estaría interesado en un acuerdo de tierras cooperativo, con una compañía minera que busca desarrollar el acceso al agua en este valle. Desmond escupió en la tierra. Le dije que no estaba interesado. Él sonrió y dijo que lo entendía, y que estaba seguro de que las cosas se arreglarían de una forma u otra. ¿Qué significa eso?, dijo Nora. Desmond la miró. La había conocido por primera vez hacía 2 días, y le había dicho exactamente 7 palabras en ese encuentro. Ahora la miraba con la atención particular de un hombre que reevalúa, y dijo, «Creo que significa que se está moviendo más rápido de lo que planeaba». ¿Por qué se movería más rápido? Porque alguien presentó un informe en la oficina del condado esta mañana, antes de que llegaras allí. Desmond sacó un papel doblado de su abrigo. Jake Puig trajo esto. Su primo trabaja en el mostrador del condado. Dijo que un hombre entró a primera hora y presentó un informe formal de agrimensor, reclamando una discrepancia de límites en las tierras de Hardin. Le tendió el papel a Caleb. Fue presentado a las 8:15. Antes de que ninguno de nosotros estuviera despierto y pensando, Caleb tomó el papel, lo leyó una vez, lo leyó de nuevo. El lenguaje era idéntico al que Nora había descrito de los expedientes de San Luis. El marco específico, el vocabulario legal preciso de una plantilla usada más de una vez. Se lo entregó a Nora sin decir una palabra. Ella lo leyó de pie en el patio, bajo la fría luz de la tarde. Su expresión no cambió, pero él vio cómo su mandíbula se tensaba, de esa manera pequeña y controlada que ya estaba aprendiendo a reconocer. Tenía esto preparado, dijo ella. Estaba esperando un momento para presentarlo. El agrimensor de esta mañana fue la pieza final. Necesitaba un informe de campo para adjuntar a la petición. Ella levantó la vista. Está pidiendo una revisión judicial de tu reclamo de tierras original. La audiencia se programará en 60 días. ¿60 días? Dijo Caleb. Si no respondemos con una contradocumentación para entonces, la revisión procederá sin oposición. Dobló el papel con cuidado y se lo devolvió. Necesitamos un abogado de tierras. No de Redstone Creek, de Denver o Colorado Springs. Alguien fuera del alcance inmediato de vos. No puedo permitirme un abogado de Denver. Tampoco puedes permitirte perder tu acceso al agua. Ella lo miró directamente a los ojos, sin suavidad, sin evasión. ¿Cuánto tienes en reserva? Casi dijo que eso no era asunto suyo. Miró su rostro y decidió no hacerlo. Suficiente para un invierno duro y no mucho más. Asintió lentamente, absorbiendo eso sin reacción visible. Luego se dirigió a Desmond. Los otros ranchos en este valle, ¿cuántos de ellos están lidiando con una presión similar de vos? Desmond se rascó la nuca. Oí que la familia Aldrich recibió una oferta de compra que no pidieron la primavera pasada. La propiedad de los Beaumont tuvo algunos problemas con las cercas que nadie pudo explicar. El viejo Garrett perdió 20 cabezas de ganado que culpó a los pumas. Pero el momento fue extraño. Nunca es una sola familia, dijo Nora. Y había algo en su voz que no era exactamente ira. Pero era lo que venía justo antes de la ira en una persona que había aprendido a mantener la ira útil. Nunca es aislado. Hombres como vos no se enfrentan a un solo oponente. Presionan todo el paisaje simultáneamente, para que todos piensen que están solos. Desmond miró a Caleb. ¿Siempre habla así? Lleva aquí 3 días, dijo Caleb. Sí. Desmond casi sonrió. Mañana cabalgaré hasta la propiedad de los Aldrich. Hablaré con Bill. Es un hombre tranquilo, pero es terco. Si sabe que no está solo. No le cuentes todo todavía, dijo Nora. No le des detalles que puedan llegar a vos a través de habladurías. Solo pregúntale qué ha experimentado y escucha. Déjale hablar primero. Ella hizo una pausa. ¿Puedes hacer eso? He estado escuchando a los rancheros hablar durante 30 años. Desmond dijo, supongo que puedo arreglármelas. Después de que Desmond se fue, se quedaron en el patio en la oscuridad temprana. Las montañas se volvían negras contra un cielo aún pálido en el oeste. Y Caleb miró el papel en su mano, y sintió el peso de 7 años construyendo algo, que ahora estaba siendo metódicamente rodeado por un hombre con abogados y dinero, y sin una conciencia particular. Necesito que entiendas algo, dijo él. Nora esperó. He estado luchando contra esto solo porque no creía tener otra opción. Y he estado perdiendo lentamente, sin hacer ruido, pero perdiendo.
Dobló el papel de la misma manera cuidadosa en que ella lo había doblado. No sé cómo hacer lo que estás haciendo. Pensar 3 pasos por delante. Conocer el lenguaje legal. Entrar en la oficina de un sheriff y hacer que un hombre haga su trabajo. La miró. No sé cómo hacer eso. Lo sé, dijo ella. Sin consuelo en ello, sin condescendencia, solo un hecho. Entonces, ¿por qué sigues aquí? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. No era acusatoria, era la pregunta real, la que había estado en el fondo de su cráneo desde el momento en que ella entró en su cocina al amanecer, con un cuaderno y un mapa, y el aire sereno de alguien que había tomado una decisión y no la estaba reconsiderando. Nora lo miró durante un largo momento. El viento se movía entre ellos, frío desde los altos picos, llevando el olor de la nieve que se avecinaba. Porque es un problema que sé cómo combatir, dijo ella, y estoy cansada de alejarme de las cosas que sé cómo combatir. Le sostuvo la mirada. Y porque pediste a alguien sencilla y práctica, y sin complicaciones. Y lo que realmente necesitas es a alguien que entienda exactamente el tipo de problema en el que estás. Ella hizo una pausa. No soy lo que pediste, pero podría ser lo que necesitas. Esas no siempre son la misma cosa. Caleb Hardin estaba de pie en la oscuridad, en el patio del rancho que había construido, a base de pérdida y terquedad y 7 años de negarse a rendirse. Y miró a la mujer que llevaba allí 3 días, y ya había visto más de su situación, de lo que él había dejado ver a nadie en 7 años. Y sintió que ese muro se agrietaba un poco más. No dijo nada. Aún no tenía palabras para ello, pero tampoco apartó la mirada. Va a nevar, dijo Nora, mirando al cielo. Para la mañana. Entonces será mejor que metamos los caballos. Se giró hacia el granero. Yo llevaré al castrado, tú coge a la yegua, y mañana cabalgaremos juntos a la propiedad de los Aldrich. Necesitarás a alguien allí que haya oído los argumentos de vos antes. La vio caminar hacia el granero, con la espalda recta y segura, en la oscuridad temprana de una noche de Colorado, y pensó por primera vez en 7 años que quizás lo peor que podría haberle pasado se había convertido en algo completamente diferente. Forma estaba cambiando. Fue a buscar a la yegua. La nieve llegó por la noche, como siempre lo hacían los problemas. Silenciosa al principio, luego imposible de ignorar. Caleb se levantó antes de que dejara de caer, de pie junto a la ventana con un café que había preparado a tientas en la oscuridad. Viendo el patio volverse blanco y quieto bajo 3 pulgadas de nieve de principios de octubre, que no había estado en ningún pronóstico y no le importaba. Para cuando Nora apareció del dormitorio, vestida y recogiéndose el pelo, con los movimientos eficientes de alguien que se había despertado a mañanas difíciles toda su vida. Él tenía la estufa encendida y los caballos ya revisados. ¿Cómo está el ganado?, preguntó ella. Moví la manada principal al pasto sur anoche antes de que oscureciera. Tienen el cortavientos. El camino a la propiedad de los Aldrich va a ser lento con esto. Lo sé. Puso una taza en la mesa para ella. Aún así vamos. Ella la cogió sin sentarse. No estaba sugiriendo lo contrario. Salieron a las 7. El mundo estaba blanco, silencioso y lo suficientemente frío como para doler. Y el sendero hacia el rancho de los Aldrich seguía el lecho de un arroyo, que se había vuelto resbaladizo y traicionero bajo la nieve. Caleb lo tomó con calma. Nora cabalgaba a su lado sin quejarse, leyendo el terreno como leía todo, con cuidado, sin dramatismo. Bill Aldrich era un hombre delgado y curtido de unos 50 y tantos años, que había construido su rancho hacía 20 años, y llevaba la expresión de alguien que había sobrevivido a suficientes temporadas duras, como para dejar de sorprenderse por ellas. Salió a su puerta con un rifle que bajó inmediatamente cuando reconoció a Caleb, y luego miró a Nora con la evaluación cuidadosa de un hombre, que había estado solo el tiempo suficiente como para sospechar de lo inesperado. Bill, dijo Caleb, esta es Nora Shaw. Ella está conmigo. Fue la primera vez que dijo algo así en voz alta. La pausa antes de decirlo fue más corta de lo que esperaba. Bill Aldrich miró a Nora durante 3 largos segundos. Eres la mujer de la diligencia, dijo. Lo soy. La gente en el pueblo habla de ti. La gente en el pueblo habla de todo. Ella lo miró a los ojos sin pestañear. Estoy más interesada en lo que está pasando en sus tierras, señor Aldrich.
Desmond Pike me dice que ha tenido algunas dificultades. Bill miró a Caleb. Caleb le hizo un pequeño gesto de asentimiento. Entren, dijo Bill. La siguiente hora fue una de las horas más importantes que Caleb había pasado en 7 años. Y pasó la mayor parte de ella viendo a Nora escuchar. Ella no dirigía, no corregía, hacía una pregunta a la vez, y dejaba que Bill Aldrich contara su historia, en el orden en que vivía en su memoria, que no era cronológico, y no siempre lógico, pero era completamente honesto. Y al final, ella tenía 4 páginas de notas. Bill Aldrich tenía la mirada cuidadosa, ligeramente aturdida de un hombre, que había estado cargando algo pesado durante mucho tiempo, y acababa de dejarlo por primera vez. No soy solo yo, dijo Bill. No era una pregunta. Había estado llegando a esa conclusión desde la segunda página. No eres solo tú, confirmó Nora. Eres tú y Caleb, y la propiedad de los Beaumont, y probablemente el rancho de Garrett, posiblemente 2 más con los que aún no hemos hablado. Giró el cuaderno para que él pudiera ver la línea de tiempo que había construido mientras él hablaba. Mira las fechas. Cada incidente ocurre en un patrón rotativo. Nunca la misma propiedad 2 veces seguidas. Diseñado para que cada uno de ustedes se sienta aislado y desafortunado. Bill se quedó mirando la página. Hijo de... Se detuvo. Miró a Nora. Disculpe, señora. He oído cosas peores. Ella tocó el cuaderno. La oferta de compra que recibió en la primavera. ¿Todavía tiene esa carta? En algún lugar. Encuéntrela. Necesito el lenguaje que usó. Miró a Caleb. Si coincide con la plantilla de los expedientes de Caleb y los documentos de Edmund Cross de los que tengo copias en mi maletín médico. Lo dijo sin dar más detalles sobre Edmund, sin explicar, sin hacerlo sobre ella. Entonces tenemos evidencia de un esquema legal coordinado, realizado a través de las fronteras estatales. Eso es jurisdicción federal. Bill Aldrich se recostó en su silla y miró a esta mujer, que había llegado a su cocina desde la nieve, con un cuaderno y lecturas de brújula, y la tranquila autoridad de alguien que había estado luchando en este tipo particular de guerra, desde antes de que apareciera en Colorado. ¿De dónde vienes?, preguntó. De Kansas City más recientemente, dijo Nora. Antes de eso, de todas partes. Dejaron la propiedad de los Aldrich con una carta de compra. Otros 2 documentos que Bill encontró en una caja debajo de su cama, y un acuerdo verbal de que Bill Aldrich cabalgaría a los ranchos de los Beaumont y Garrett esa semana, y haría las mismas preguntas discretas que Nora le había hecho. En el camino a casa, la nieve se había suavizado en algo casi gentil, y el sendero a lo largo del arroyo se abrió lo suficiente como para que pudieran cabalgar uno al lado del otro. No le hablaste de Edmund, dijo Caleb. No era relevante para él. Era relevante para el origen de tu conocimiento. Mi conocimiento proviene de 10 años de observar y aprender. Mantuvo la vista en el sendero. Edmund no me dio eso. Solo me dio un ejemplo específico que confirmó lo que ya entendía. Una pausa. No me defino por lo que pasó en San Luis. Me defino por lo que hice al respecto. Caleb cabalgó por un momento con eso. Luego dijo, ¿qué hiciste al respecto? Ya te lo dije. Me dijiste que fuiste a sus competidores. Me dijiste que no fue suficiente para condenarlo. La miró. Te pregunto qué hiciste por ti misma. Después, ella guardó silencio el tiempo suficiente como para que él pensara que se había excedido. Luego dijo, empaqué todo lo que tenía en un baúl. Y me mudé de la casa de mi tía. Y encontré una habitación en una pensión en el lado sur de la ciudad. Y pasé 3 meses leyendo cada estatuto de ley de tierras que pude encontrar en la biblioteca del condado. Su voz era firme, pero algo debajo de ella no lo era. Y luego respondí al anuncio de la agencia, porque estaba harta de las ciudades y de los hombres con traje, y de las habitaciones donde nadie decía nunca lo que realmente quería decir. Lo miró. Tu carta decía sencilla y práctica, sin complicaciones. Sonaba como alguien que decía lo que escribía. Lo decía en serio. Lo sé. Ella casi sonrió. Por eso la elegí. Estaban a media milla del rancho cuando Caleb vio a los jinetes. 3 de ellos, detenidos en la loma sobre el pasto norte, observando la propiedad desde una distancia suficiente como para afirmar que estaban en el camino público. El caballo gris del medio era el mismo caballo gris que Nora había descrito. De la línea noroeste esa mañana, Caleb detuvo su caballo. Los veo, dijo Nora en voz baja.
El del medio trabajaba para vos. Reconozco el caballo. No se están escondiendo. Su voz había adoptado el tono tranquilo y plano que él había aprendido que significaba que estaba pensando rápido. Bajo una superficie muy quieta. Quieren que los veas. Quieren que sepas que están observando. Intimidación. Establecimiento de presencia. Es el paso previo a la intimidación real. Ella no buscó nada. No cambió su postura. No reacciones. Sigue cabalgando al mismo ritmo. Si te detienes o te giras hacia ellos, les das lo que vinieron a buscar. Y si quiero cabalgar hasta allí y preguntarles qué hacen en mis tierras, entonces le das a los abogados de vos documentación de que te enfrentaste a sus empleados sin provocación. Ella lo miró con la franqueza que él había dejado de encontrar sorprendente alrededor del segundo día. Sé que va en contra de todos tus instintos. Sé lo que se siente al ver el problema justo frente a ti y que te digan que pases de largo. Un instante. Pasa de largo. Él pasó de largo. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho recientemente, y había tenido un año difícil. Los jinetes los vieron pasar sin moverse. Y esa quietud era su propia declaración, y Caleb la sintió entre sus omóplatos todo el camino hasta el granero. Esa noche, Desmond regresó. Se sentó a la mesa de la cocina con el sombrero en la rodilla, y la expresión que había estado poniendo mucho últimamente, la que significaba noticias que no quería llevar. Hablé con 3 personas en el pueblo hoy, dijo Desmond. La historia de Bill se está extendiendo. La gente está empezando a entender lo que Voss está haciendo. Giró el sombrero en sus manos. Y Voss sabe que lo están entendiendo. Su hombre, Jake Puit, estaba en el salón esta noche, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que la nueva mujer de Caleb Harden es una estafadora de Missouri, que habla de leyes que no conoce, y que va a meter a todo el valle en problemas, provocando a una compañía que podría construir o destruir la mitad del comercio de este condado. La habitación se quedó en silencio. Nora dejó su pluma. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su rostro estaba compuesto de una manera que Caleb ahora reconocía, como lo que hacía cuando algo golpeaba un lugar que era genuinamente sensible. ¿Quiénes escuchaban?, preguntó. Algunos, no todos. Desmond la miró fijamente. Ruth Calloway le dijo a Puit que se llevara su opinión a otra parte. Eso es algo. Los que escucharon, dijo Nora, ¿hablarán con sus vecinos? Probablemente. Entonces, para mañana, la mitad del valle habrá oído que soy una fraude. Antes de haber oído cualquier otra cosa. Lo dijo sin autocompasión, solo con cálculo. Voss es inteligente. No va a ir primero por el argumento de la tierra. Va a ir por la persona que hace el argumento. Esa es mi lectura también, dijo Desmond. Caleb la miró. Tenía las manos planas sobre la mesa frente a ella, y él podía ver la pequeña tensión en ellas, controlada y contenida. Nora. Ella levantó la vista. ¿Hay algo en tu historia en San Luis que él pueda usar? Mantuvo la voz uniforme. No pregunto para juzgar, pregunto para que no nos sorprendan. Ella le sostuvo la mirada durante un largo momento. La familia de Edmund presentó una queja por difamación contra mí cuando fui a sus competidores. Fue desestimada en 2 semanas, porque tenía documentación. Pero la presentación existe. Es un registro público. Ella hizo una pausa. Un hombre como vos, con las conexiones adecuadas, podría encontrar eso, y hacerlo parecer algo que no es. ¿Podría hacerlo valer ante un juez? No. ¿Ante la gente de Redstone Creek que aún no me conoce? Su mandíbula se tensó. Posiblemente. Desmond se levantó, se puso el sombrero. Cabalgaré a la propiedad de los Beaumont a primera hora, para documentar su historia antes de que la versión de Puit tenga tiempo de asentarse. Miró a Caleb. ¿Confías en ella? No era exactamente una pregunta. Sí, dijo Caleb. Lo dijo antes de haber terminado de decidir decirlo. ¿Qué era? Estaba aprendiendo cómo decía las cosas que realmente sentía. Desmond asintió una vez. Entonces, eso es suficiente para mí. Fue hacia la puerta. Vigila tu línea norte esta noche. Esos jinetes no salen con nieve para hacer turismo. Después de que Desmond se fue, ninguno de los dos habló por un momento. El fuego se movía en la estufa. Afuera, la nieve comenzaba de nuevo, más suave esta vez. No tenías que decir eso, dijo Nora. Lo sé. Apenas me conoces. Sé lo que te he visto hacer en 4 días.
Se apartó de la ventana. Sé que encontraste a un agrimensor intruso antes de que terminara mi primera taza de café. Sé que entraste en la oficina de Loomis y le hiciste abrir un libro de cuentas que había mantenido cerrado durante 6 meses. Sé que te sentaste en la cocina de Bill Aldrich y lo escuchaste durante 1 hora, sin hacerlo sentir estúpido por tener miedo. Le sostuvo la mirada. Eso es suficiente para saber. Nora lo miró con los ojos oscuros que hacían inventario de todo. Y por primera vez desde que la conoció, no pareció saber qué decir. Caleb. Su voz era diferente. No era la voz práctica, ni la voz legal, ni la voz firme de la frontera. Algo debajo de todas esas. Necesito que entiendas algo sobre por qué te digo esto ahora. Dime, he estado en situaciones en las que confié en la persona equivocada, donde creí lo que alguien me mostraba en lugar de lo que era. Se miró las manos. Ahora soy muy cuidadosa con lo que me permito creer. No porque tenga miedo de equivocarme, sino porque sé lo que cuesta. Levantó la vista. No voy a fingir. Sé que algo está pasando entre nosotros. No estoy hecha para fingir, pero necesito saber que me ves a mí. No la solución a tu problema de tierras, no a alguien para llevar tus libros. A mí, el fuego crepitaba. La nieve caía afuera. Te veo, dijo Caleb. Y luego, porque era un hombre que había pasado 7 años siendo cuidadoso. Y estaba aprendiendo lo que esa cautela le había costado, dijo el resto. Veo a alguien que vino a un territorio extraño para ayudar a un extraño. Y encontró una lucha para la que no se había apuntado y no se fue. Veo a alguien que me hace sentir. Se detuvo, empezó de nuevo. No me he sentido con mi mejor juicio en 7 años. Desde Margaret, desde Daniel. El nombre de su hijo, que no había dicho en voz alta a nadie en 2 años, salió bajo y áspero. Me despierto pensando como yo mismo de nuevo. Y no sé cómo explicar eso, excepto por ti. Nora no se movió durante un largo momento. Luego cruzó la cocina y se paró frente a él, y puso su mano plana sobre su pecho, justo sobre el lugar donde esa cosa fría había vivido durante 7 años. Y lo miró con esos ojos oscuros y firmes. No me voy a ir, dijo ella, ni por vos, ni por lo que Pruitt esté diciendo en el pueblo, ni porque esto sea difícil, un respiro, pero necesito que confíes en mí como yo confío en ti. Completamente, no a medias, no provisionalmente, completamente. Lo sé, dijo él. ¿Lo sabes? Puso su mano sobre la de ella. Estoy aprendiendo. Ella le sostuvo la mirada por un segundo más, escrutador. Luego dio un paso atrás. Práctica de nuevo, presente de nuevo, pero diferente de una manera que ahora estaba entre ellos y no podía ser retirada. Duerme un poco, dijo ella. Mañana va a ser complicado. Casi le preguntó cómo lo sabía. Luego recordó que había estado diciendo eso cada noche y teniendo razón cada mañana, y se fue a la cama sin preguntar. A las 2 de la madrugada, la cerca norte se vino abajo. Oyó al ganado antes de oír cualquier otra cosa. Ese sonido particular de una manada en movimiento confuso. No en pánico, sino desplazada, moviéndose mal en la oscuridad. Se vistió y salió por la puerta en menos de 1 minuto. Nora estaba justo detrás de él. Recorrieron la línea norte en la oscuridad con linternas, siguiendo el sonido, y encontraron la rotura a 1/4 de milla de distancia. El alambre cortado limpiamente, una y otra vez. 6 postes arrancados. Un hueco lo suficientemente ancho como para pasar un carro. Las huellas en la nieve conducían al norte. Al menos 4 caballos moviéndose rápido, sin ocultar la dirección. 30 cabezas de ganado desaparecidas. Caleb se paró en la rotura con su linterna y sus puños. Y esa cualidad particular de rabia que viene de ver algo que has construido, siendo desmantelado pieza por pieza por alguien que sabe que no puedes permitirte reemplazarlo. No lo hagas, dijo Nora detrás de él. ¿No hacer qué? No cabalgues hacia el norte. Eso es exactamente lo que quieren. Nora. Caleb. Ella dio un paso adelante hasta que estuvo a su lado. Su linterna proyectaba las sombras de ambos a lo largo de la nieve. Sé lo que se siente. Conozco la sensación de ver cómo te quitan algo, y saber exactamente quién lo tomó y no poder moverte directamente. Su voz era de hierro, y también era algo más. Algo que entendía desde dentro. Pero si cabalgas hacia el rancho de Voss,
En medio de la noche, sus hombres te entierran y alegan defensa propia. Todo lo que hemos construido en 4 días muere contigo. Se quedó en la nieve con el frío y la rabia. Y 30 cabezas de ganado desaparecidas y la cerca rota. Y escuchó a la mujer a su lado respirar. Entonces, ¿qué hacemos?, dijo. A primera luz, vamos a ver a Loomis con las huellas y las lecturas de la brújula y la línea de tiempo. Lo añadimos al registro. Se giró para mirarlo de lleno. Y luego vamos a recuperar tu ganado de la manera que realmente hace que vos pague por ello. En un tribunal, frente a un juez, en un registro que lo seguirá por el resto de su vida. Eso lleva tiempo. Sí, no tengo tiempo. No tengo el ganado. No tengo el dinero para... Lo sé. Ella le puso la mano en el brazo, firme y tranquilizadora. Sé lo que tienes y lo que no. He estado haciendo los cálculos desde el primer día. Le sostuvo la mirada en la oscuridad. Confía en mí. Él la miró. A esta mujer que llevaba aquí 4 días, y estaba de pie en su nieve en medio de la noche, como si hubiera estado de pie en ella toda su vida. De acuerdo, dijo él. Cabalgaron de vuelta a la casa en la oscuridad, con el ganado desaparecido detrás de ellos, y el largo, complicado y peligroso trabajo de lo que vendría después por delante. Y Caleb Hardin, que había pasado 7 años construyendo muros contra este tipo de dependencia, sintió como el último de los primeros muros se derrumbaba en la fría noche de Colorado, y no intentó sostenerlo. Estaban en la oficina de Loomis antes de que el sheriff hubiera terminado su primera taza de café. Nora puso las lecturas de la brújula en su escritorio, junto a la línea de tiempo que había construido durante la noche. 4 horas de trabajo a la luz de una lámpara, mientras Caleb reparaba lo que podía de la cerca norte en la oscuridad. La línea de tiempo mostraba cada incidente en orden cronológico, a través de 5 ranchos, con fechas, descripciones y el patrón que los conectaba. Lo había escrito con la letra clara y precisa de alguien que entendía que un documento solo es útil si la persona que lo lee no puede malinterpretarlo. Loomis lo leyó sin hablar. Lo leyó 2 veces. Luego se recostó y miró al techo durante un largo momento, como un hombre teniendo una discusión privada consigo mismo. Wade, Caleb dijo, me han robado 30 cabezas de ganado y las huellas van directas al norte. Tengo una cerca rota que coincide con las 2 roturas anteriores en mi propiedad. Tengo la documentación de la brújula de Nora, que sitúa al agrimensor de Voss dentro de mis límites hace 2 días. Se inclinó hacia adelante. Necesito que hagas tu trabajo, Caleb. Necesito que hagas tu trabajo hoy. No cuando sea conveniente. No cuando los abogados de Voss hayan tenido tiempo de construir una contranarrativa. Le sostuvo la mirada al sheriff. Hoy. Loomis miró a Nora. ¿Estás segura de las huellas? Las documenté a las 2:15 de esta mañana. Con una linterna, una brújula y medidas contra un poste de cerca fijo, le sostuvo la mirada sin parpadear. Estoy segura. Otro largo silencio. Si cabalgo al rancho de Voss buscando ese ganado, dijo Loomis lentamente, y están allí, estaré empezando algo que no puedo parar. Ya ha empezado, dijo Nora. Voss lo empezó hace 18 meses. No estás empezando nada, estás respondiendo a ello. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero no menos firme. Sheriff Loomis, sé que está cansado, sé que ha estado viendo cómo cambia este valle, y sintiendo que no puede mantenerlo unido. Sé que Voss representa dinero y desarrollo, y cosas que parecen progreso desde cierto ángulo. Se inclinó hacia adelante, pero no hay ninguna versión de esto que termine bien para Redstone Creek si no actúa ahora. Los rancheros de este valle son la columna vertebral de esta comunidad. Cuando Voss controle el acceso al agua, controlará a cada uno de ellos. Y los hombres que controlan el agua en este territorio no se detienen ahí. Loomis miró fijamente su escritorio. Mi ayudante está enfermo, dijo finalmente. Desmond Pike cabalgará contigo, dijo Caleb. Y Bill Aldrich y yo. Y yo, dijo Nora. Ambos hombres la miraron. Tengo pruebas documentadas del patrón de las huellas, las lecturas de la brújula y la línea de tiempo, que vincula este incidente con el esquema más amplio. Si encuentra ese ganado y llega a un juez, querrá que la persona que construyó ese caso esté presente y disponible para testificar. Miró a Loomis.
a menos que prefiera explicarle al tribunal territorial por qué dejó a su testigo principal en casa. Loomis cogió su sombrero. Salieron 4 jinetes, Caleb, Nora, Loomis y Desmond, que había aparecido en el rancho al amanecer con su rifle sobre la silla. Y la mirada de un hombre que había decidido algo en la noche y no iba a reconsiderarlo. Bill Aldrich los encontró en la línea de la cerca norte con 2 de sus peones, y la expresión en su rostro cuando vio el alambre cortado y los postes arrancados fue la expresión de un hombre que reconoce algo que había intentado convencerse de que no era real. Las mismas marcas de herramienta, dijo Nora, agachándose junto al alambre cortado. El mismo patrón de compresión en el punto de rotura, consistente con la herramienta utilizada en los 2 cortes de cerca anteriores en esta propiedad, y los 3 cortes documentados en el rancho de los Aldrich. Miró a Loomis. Quiero que se anote eso. Anotado, dijo Loomis, y ahora escribía en su propio libro de cuentas, lo que significaba algo. Siguieron las huellas hacia el norte durante 2 horas, pasando el límite de las tierras de Caleb y adentrándose en la pradera abierta que bordeaba las posesiones del norte de Voss. El rastro era claro en la nieve. 30 cabezas de ganado conducidas rápidamente, las huellas de 4 caballos presionándolas. Quienquiera que lo hubiera hecho, no se había preocupado por ser seguido. Eso fue lo primero que molestó a Caleb. Lo segundo fue el silencio cuando coronaron la cresta sobre el pasto norte de Voss y miraron hacia abajo. El ganado estaba allí, las 30 cabezas, encerradas en un corral improvisado, cerca de una cabaña que era demasiado nueva y estaba demasiado bien construida para ser accidental. 2 hombres montaban guardia, y 50 yardas más atrás, en la entrada de un estrecho cañón que se abría al rancho principal de Voss. 3 hombres más estaban sentados en sus caballos y observaban la cresta, con la quietud paciente de gente que había estado esperando compañía. «Es una trampa», dijo Caleb. «Sí», dijo Nora. Lo dijo sin sorpresa, sin pánico, con el tono de alguien que ya había calculado esta posibilidad y estaba 2 pasos por delante. «Pero también es una oportunidad». Loomis la miró. ¿Cómo diablos es esto una oportunidad? Porque ese ganado está en las tierras de Voss, a la vista de un sheriff y 3 testigos. Aún no han sido remarcados. Han pasado menos de 12 horas. No hubo tiempo. Escaneó la disposición de abajo sin girar la cabeza. Y porque los hombres que esperan que bajemos esa colina a la carga, planean afirmar que Caleb llevó su propio ganado a las tierras de Voss buscando una confrontación. Esa es la narrativa que usarán los abogados de Voss. Hizo una pausa, lo que significa que no bajamos esa colina, no de la manera que ellos esperan. Entonces, ¿cómo?, dijo Desmond. El sheriff Loomis baja solo, con la placa visible, sin armas levantadas. Se identifica, declara que está investigando un informe de robo, documenta las marcas, exige que los hombres se aparten. Lo hace según el libro, cada paso presenciado por los 4 que estamos aquí arriba. Miró a Loomis. Si te dejan pasar, lo documentas todo. Si se niegan a permitir el acceso de las fuerzas del orden para investigar un robo, esa negativa es en sí misma un delito. De cualquier manera, sales con lo que necesitamos. ¿Y si me disparan?, dijo Loomis secamente. Entonces han cometido intento de asesinato de un agente de la ley frente a testigos. Y esto se vuelve federal esta tarde en lugar del próximo mes. Le sostuvo la mirada. No te dispararán. Voss es meticuloso. No hace nada que no pueda explicarse. Disparar a un sheriff no se puede explicar. Caleb observó a Loomis procesarlo. Observó el rostro del hombre pasar de la resistencia a la lógica reacia, a la pesada aceptación de alguien que se había quedado sin razones para decir que no. Si esto sale mal, dijo Loomis. No saldrá mal, Nora dijo. Suenas muy segura de eso para alguien que lleva 5 días en este valle. He estado observando a hombres como vos operar durante 3 años. Su voz no vaciló. Sé cómo piensan. Sé dónde se detienen. Una pausa. Él no cree que harás esto. Cree que estás tan intimidado como lo has estado durante los últimos 18 meses. Demuéstrale que está equivocado. Wade Loomis miró a Caleb una vez más. Caleb le dio un único asentimiento. El sheriff bajó la colina solo, con la placa brillando bajo la fría luz de la mañana, y los 4 en la cresta observaron sin moverse ni hablar. Mientras abajo,
La confrontación se desarrollaba en el lenguaje cuidadoso y medido, de un hombre haciendo su trabajo correctamente por primera vez en demasiado tiempo. Los hombres en la boca del cañón no se movieron. Los guardias en el corral dejaron pasar a Loomis. Después de una larga vacilación y lo que pareció ser un tenso intercambio, cabalgó hacia el ganado, desmontó, revisó las marcas, escribió en su libro de cuentas. Lo hizo lentamente, lo hizo por completo. Cuando terminó, pasó de nuevo junto a los guardias y subió la colina, y su rostro era diferente al de cuando había bajado. Las 30, dijo, marcas sin alterar, consistentes con el registro de Hardin. Miró a Caleb. Lo he documentado. ¿Puedes obligar a su devolución?, preguntó Nora. Con un robo documentado, marcas verificadas y un rastro de testigos. Loomis casi sonrió. Sí, puedo hacer eso. Entonces hazlo hoy, dijo ella, antes de que los abogados de Voss presenten algo esta tarde. Gerald Voss apareció en Redstone Creek 2 horas después. Caleb estaba en la calle, fuera de la oficina del sheriff, cuando llegó el carruaje. Un coche fabricado en Denver, que era demasiado caro para el camino que recorría, que era exactamente el tipo de declaración que pretendía hacer. Voss bajó con la confianza pausada de un hombre que poseía la mayoría de las sillas en las que se le pedía que se sentara. Vestido con un abrigo que costaba más que la factura mensual de pienso de Caleb, y miró la calle con la expresión paciente y ligeramente divertida, de alguien que observa un tablero de ajedrez desde una posición de ventaja abrumadora. Era más bajo de lo que Caleb esperaba. Caleb no estaba seguro de por qué eso le sorprendía. Voss vio a Caleb inmediatamente y caminó hacia él con la mano extendida, como si fueran viejos conocidos en una feria del condado. «Señor Hardin», dijo. Su voz era cálida. Eso fue lo primero que hizo que el estómago de Caleb se contrajera. La absoluta facilidad de la calidez, practicada y desplegada como una herramienta. He estado esperando que tuviéramos la oportunidad de hablar directamente. Caleb no le dio la mano. «Señor Voss». Voss dejó caer la mano sin ninguna reacción visible. Entiendo que ha habido cierta confusión sobre el ganado esta mañana. Quiero que sepa que, pasara lo que pasara, fue sin mi conocimiento ni autorización. Ya he hablado con los hombres responsables. No volverá a suceder. Los hombres responsables, dijo Caleb, ¿quiénes eran? Trabajadores contratados, no empleados de la compañía. Su comportamiento fue inaceptable y han sido despedidos. Conveniente. Voss sonrió. Señor Hardin, he estado tratando de establecer una relación productiva con los rancheros de este valle durante más de un año. Me he encontrado con sospechas y resistencia a cada paso. Entiendo la preocupación por el desarrollo externo. ¿La entiende? La entiendo. La calidez no cambió. Por eso me gustaría mucho sentarme con usted y discutir cómo podría ser un acuerdo de asociación, uno que proteja sus derechos de tierra mientras permite el desarrollo, que podría traer un beneficio económico real a esta comunidad. Señor Voss. Era la voz de Nora, y venía de detrás del hombro derecho de Caleb. Y tenía esa cualidad particular que adquiría cuando ya había oído suficiente. Voss la miró. Algo se movió en su expresión. No exactamente sorpresa, más bien recalibración. La reevaluación de un hombre que había recibido información sobre una persona, y ahora la estaba comparando con la persona real frente a él. Usted debe ser la señorita Shaw, dijo. Señora Hardin, dijo ella, o lo suficientemente cerca como para que la distinción no importe en esta conversación. Voss miró a Caleb, luego a Nora. Oí que había venido a ayudar al señor Hardin con algunas cuestiones legales. Entiendo que tiene cierta experiencia en derecho de propiedad. Tengo experiencia en cómo hombres como usted usan el derecho de propiedad. Dio un paso adelante para situarse al lado de Caleb en lugar de detrás de él. He leído sus expedientes, señor Voss. Ambos. He leído el informe del agrimensor que presentó hace 3 días. He leído las 2 consultas preliminares que lo precedieron. Le sostuvo la mirada con total firmeza. Y he leído 6 expedientes del condado de Jefferson, Missouri, donde se utilizó la misma plantilla legal en 1874 y 1875, contra 4 familias de agricultores, 3 de las cuales vendieron bajo coacción, una de las cuales luchó y ganó. Cuando un tribunal de circuito federal dictaminó que la metodología de la agrimensura era fraudulenta, algo cambió en la expresión de Voss.
Apenas. Pero Caleb lo vio, y pensó que Nora también lo vio, porque sus siguientes palabras salieron más duras. «Sé qué caso estableció ese precedente», dijo ella. «Sé qué juez escribió el fallo. Sé qué abogado argumentó el lado ganador. Y sé que actualmente ejerce en Colorado Springs». Hizo una pausa, que es a donde envié un telegrama esta mañana. La calle estaba muy silenciosa. «Es usted una mujer ingeniosa», dijo Voss. La calidez todavía estaba allí, pero había desarrollado un borde afilado debajo. «Soy una mujer que sabe lo que está haciendo y cómo detenerlo». No levantó la voz. No lo necesitaba. Su informe de agrimensor será impugnado por metodología, por un abogado que ha argumentado con éxito este mismo asunto ante un circuito federal. Su reclamo de límites será comparado con el precedente del condado de Jefferson. Su historial de presentar documentos idénticos en múltiples jurisdicciones se registrará en el archivo territorial. Dejó que eso se asentara. Todavía puede retirarse de esto, señor Voss. Tome su agrimensura y su operación ganadera y encuentre acceso al agua en otro lugar. Uno que no requiera destruir a 5 familias que construyeron este valle con sus propias manos. Le ahorrará a su compañía considerables gastos legales y una cantidad significativa de atención federal no deseada. Voss la miró durante un largo momento. Luego miró a Caleb. Está dejando que una mujer que conoce desde hace menos de una semana dicte su estrategia legal. Estoy escuchando a alguien que tiene razón. Caleb dijo. Esa es una posición muy romántica. Voss dijo. También es una muy cara. La calidez había desaparecido por completo ahora. Lo que había debajo no era rabia. Hombres como Voss no sentían rabia. Caleb estaba aprendiendo, sino una especie de certeza fría y paciente. Llevo 2 años en este territorio, señor Hardin. Tengo relaciones con jueces territoriales, agrimensores del condado e intereses comerciales. En cada pueblo entre aquí y Denver. Lo que sea que miró a Nora, asociada telegrafió a Colorado Springs esta mañana. No llegará antes de que mis abogados presenten su respuesta a la interferencia del sheriff hoy. Y una vez que ese proceso esté en marcha, tiene un impulso, que un ranchero rural y una mujer inteligente no van a detener. Lo dijo sin acaloramiento. Eso fue lo que hizo que calara. Volvió a su carruaje. Caleb se quedó en la calle y lo vio alejarse, y sintió que la cosa fría en su pecho volvía, más grande que antes. Tiene razón, dijo. Su voz salió plana. Sobre el impulso, sobre las conexiones. Ganamos tiempo esta mañana, Nora. Caleb, ella se giró para mirarlo. Su voz era firme. Mírame. Él la miró. ¿Recuerdas lo que te conté sobre la familia del condado de Jefferson? La que luchó contra el reclamo de la agrimensura y ganó. Sí. La razón por la que ganaron no fue porque tuvieran más dinero o más conexiones. Que la compañía que los persiguió le sostuvo la mirada. Ganaron porque llegaron al circuito federal antes de que la compañía tuviera tiempo de enterrar el caso en procedimientos territoriales. Ganaron porque se movieron rápido y con documentación que no podía ser reinterpretada. Le puso la mano en el brazo. Tenemos esa documentación. Tenemos el registro de Loomis de esta mañana. Tenemos la intrusión del agrimensor que documenté hace 3 días. Tenemos la línea de tiempo que construí anoche, que cubre 5 ranchos durante 6 meses. Dejó que eso se asentara. Lo que necesitamos es una cosa más. ¿Qué? Necesitamos a alguien en la nómina de Voss que tenga suficiente miedo como para hablar. Desmond habló desde detrás de ellos. Los 2 hombres que sacrificaron esta mañana, dijo. Los que Voss acaba de llamar trabajadores contratados y despidió. Nora se giró. Hombres como esos, dijo Desmond lentamente, que acaban de ser despedidos por un hombre rico, que les dijo que su comportamiento era inaceptable. Están sentados en algún lugar ahora mismo, dándose cuenta de que se han convertido en pruebas que desaparecen cuando es conveniente. Miró a Nora. Ese es un hombre con algo que decir. ¿Sabes quiénes son? Preguntó ella. Conozco a uno de ellos, Tommy Reeves. Creció en este valle. Su madre todavía vive aquí. Desmond hizo una pausa. No es un mal hombre. Se metió en la operación de Voss porque el dinero era bueno y no hizo suficientes preguntas. ¿A dónde iría? Dijo Nora. No era una pregunta, era una dirección. La casa de su madre está a 3 millas al este. Nora miró a Caleb. Ve, dijo él. Ella y Desmond cabalgaron hacia la casa de la madre de Tommy Reeves. Y Caleb entró,
y se sentó en la tosca mesa de la cocina. Y se llevó la cabeza a las manos por un momento, no en derrota, sino en el agotamiento privado de un hombre, que ha estado sosteniendo un gran peso durante mucho tiempo, y finalmente ha encontrado a alguien con quien sostenerlo. Fue ese pensamiento el que más le sorprendió, no el miedo, no la ira, el alivio. Había estado solo en esto durante tanto tiempo, que el simple hecho de tener a alguien que entendiera el terreno, que se moviera a través de la dificultad sin inmutarse, que mirara a Gerald Voss en una calle pública y le dijera exactamente lo que sabía, y lo que planeaba hacer al respecto. El simple hecho de eso era casi más de lo que podía procesar. Pensó en Margaret, en estar en esta cocina hace 7 años, viendo su rostro cerrarse como una ventana que se cierra de golpe, sobre la forma específica en que había dicho, no puedo vivir así, no como una acusación, solo como un hecho. No se había equivocado sobre sí misma, se había equivocado al venir en primer lugar, y él se había equivocado al pensar que querer era lo mismo que ser adecuado. No creía que Nora Shaw se equivocara al estar aquí. Pensaba que podría ser la única persona que había estado exactamente en el lugar correcto. Y aún no sabía qué hacer con eso, excepto no desperdiciarlo. Regresaron 2 horas después con Tommy Reeves, sentado entre ellos en un caballo prestado, pálido y de rostro delgado, y con la mirada de un joven que había tomado una serie de decisiones, que todas parecían razonables en su momento, y había llegado a un lugar que no reconocía. Testificará, dijo Nora, desmontando en el patio. Puede situar al capataz de Voss en la línea de la cerca, la noche del primer corte hace 8 meses. Puede situar a 3 de los empleados de Voss en el incidente de los Beaumont. Y puede testificar que el propio Voss dio la orden del robo de ganado hace 2 noches, en una conversación directa en la que Tommy estuvo presente. Su voz era controlada, pero algo debajo de ella estaba vivo y seguro. Lo oyó. Puede repetirlo palabra por palabra. Caleb miró a Tommy Reeves. El joven le devolvió la mirada con la expresión particular de alguien que salta de un precipicio, y aún no sabe si el suelo está cerca o lejos. Señor Harden, dijo, siento lo que le hicimos a su propiedad. Lo sé, dijo Caleb. Y luego, porque era verdad. Gracias. Tommy asintió. Su mandíbula se movió. El señor Voss dijo que solo estábamos moviendo ganado. Dijo que era una táctica de negociación. Dijo que nadie saldría herido. Se miró las manos. Ha estado diciendo eso durante 8 meses, y la gente sigue saliendo herida. ¿Dirá todo eso a un juez federal?, preguntó Nora. Sí, señora. Miró a Caleb. Entonces telegrafiaremos a Colorado Springs esta noche. El abogado que contacté esta mañana querrá saber que tenemos un testigo directo de las órdenes de Voss. Eso cambia el expediente de una disputa de tierras a una conspiración criminal. Le sostuvo la mirada con la expresión firme y segura que había llegado a entender. ¿Qué significaba? Que lo había pensado bien y estaba segura. Se acabó, Caleb. No hoy y no sin más lucha. Pero el resultado está decidido. Caleb Harden miró a esta mujer en su patio. Esta mujer que había llegado hace 5 días en una diligencia, con un baúl y un maletín médico y un cuaderno y una brújula. Y el tipo de amor feroz, implacable y práctico por la justicia, que no sabía que existía fuera de las historias. Y sintió el último remanente de la cosa fría en su pecho disolverse, como la nieve en agua tibia. Nora, dijo él. Sí, cuando esto termine. Se detuvo. Empezó de nuevo porque ya no quería hacer las cosas a medias. Cuando esto termine, quiero que te quedes. No porque seas útil, no porque el rancho necesite 2 personas. Porque ya no puedo imaginarme despertando en este lugar sin ti. Y solo han pasado 5 días. Y sé que eso no tiene sentido, pero ya no voy a esperar a que las cosas tengan sentido antes de decirlas. Ella estaba muy quieta. No he dejado de tener miedo, dijo él. No digo que lo tenga todo resuelto. Digo que quiero resolverlo contigo. Y te pido que me dejes. Nora Shaw estaba de pie en el patio del rancho, al que había llegado hace 5 días como una extraña, y miró al hombre frente a ella, marcado y terco y honesto. De la manera en que solo las personas que han sido rotas y reconstruidas son honestas. Y sintió que algo se aflojaba en su pecho, que no sabía que todavía estaba apretado. Ya te dije que no me voy, dijo ella. Lo sé.
Te pido más que eso. Un largo momento. Luego la comisura de su boca se movió. Entonces pídelo como es debido. Él casi sonrió. Era lo más que había sonreído en años. Nora Shaw, dijo él. Quédate. Sí, dijo ella. Y fue la palabra más sencilla que ninguno de los dos había dicho en 5 días. Y aterrizó como algo asentado, sólido y permanente entre ellos. Tommy Reeves se miró las botas. Desmond estudió las montañas con gran interés. El telegrama a Colorado Springs se envió esa noche, y la respuesta llegó antes de la medianoche, y el nombre del abogado era Harlan Cole, y tomaría la diligencia de la mañana siguiente. Harlan Cole bajó de la diligencia de la mañana con aspecto de un hombre que había dormido con el abrigo puesto y no le importaba. Lo que inmediatamente hizo que Caleb confiara en él más que en cualquier abogado que hubiera conocido. Tenía 60, quizás 65 años, con un rostro curtido por 30 años de tribunales territoriales, y no se disculpaba por ello. Llevaba una bolsa y un maletín de cuero tan gastado en las esquinas, que probablemente había visto 3 territorios y 2 guerras, y le estrechó la mano a Caleb con el agarre de alguien que había aprendido, que un apretón de manos te decía la mayor parte de lo que necesitabas saber sobre una persona. Luego miró a Nora y dijo, «Usted es la que me envió el telegrama». «Lo soy», citó el fallo de Whitmore en su telegrama. Era directamente aplicable. La estudió por un momento, como un hombre estudia una mano de cartas que no esperaba. ¿Cómo conoce el fallo de Whitmore? Leí la transcripción 2 veces. Le entregó la carpeta que llevaba desde antes del amanecer. La línea de tiempo completa, la documentación de la brújula, el informe presentado por Loomis, la declaración escrita de Tommy Reeves y las copias de los expedientes de Voss con el lenguaje de plantilla idéntico, marcado y anotado con su letra precisa. También he comparado la metodología de la agrimensura de Voss con la metodología que el Tribunal de Circuito declaró fraudulenta en Whitmore. El cálculo de la varianza es idéntico con un margen del 2%. Cole abrió la carpeta y leyó de pie en la calle, fuera de la estación de diligencias, y nadie dijo nada mientras lo hacía. Ruth Calloway había salido de su tienda para mirar y fingía que no lo había hecho. Desmond estaba de pie con los brazos cruzados y la expresión de un hombre que observa algo histórico que no estaba del todo seguro de cómo categorizar. Cole cerró la carpeta. ¿Quién le enseñó derecho de propiedad? Le dijo a Nora. Nadie. Aprendí por mi cuenta. ¿Por qué? Porque alguien tenía que hacerlo. Le sostuvo la mirada. ¿Aceptará el caso? Lo acepté. Cuando citó a Whitmore, en un telegrama desde un pueblo ganadero. Se metió la carpeta bajo el brazo. Ahora lléveme a algún lugar con café y hábleme de este Tommy Reeves. Los siguientes 4 días se movieron con una cualidad enfocada, ligeramente sin aire, de tiempo que importa. Cada hora con un propósito. Cada conversación con peso. Cole trabajó desde la trastienda de Ruth Calloway, que Ruth ofreció sin que se lo pidieran, y se negó a que le dieran las gracias. Y Nora trabajó a su lado, y Caleb los observó construir un caso con la precisión metódica de personas que entendían que un solo hilo suelto podría deshacerlo todo. Tommy Reeves dio su declaración el segundo día, formal, presenciada y notariada por el secretario del condado, que tenía la mirada de un hombre que había pasado años siendo el último en saber las cosas, y estaba procesando la experiencia de ser el primero. La voz de Tommy tembló en los primeros 10 minutos, y luego se estabilizó, y al final había situado a Gerald Voss al mando directo de cada incidente importante durante 8 meses. Nombró a 4 empleados por su nombre, y describió una conversación en la oficina privada de Voss, en la que la estrategia de acceso al agua había sido delineada con una claridad, que solo ocurre cuando un hombre está tan seguro de su poder que deja de ser cuidadoso. Dijo que los rancheros se rendirían. Tommy le dijo a Cole en voz baja. Dijo que siempre lo hacían. Dijo que los que no se rendían, eventualmente se quedaban sin dinero. Y era lo mismo. Se miró las manos. Lo dijo como si estuviera hablando del tiempo, como si ni siquiera estuviera hablando de personas. Cole lo anotó todo. Nora lo anotó todo. Compararon versiones y reconciliaron cada discrepancia hasta que la declaración fue irrefutable. Al tercer día,
Los abogados de Voss presentaron una orden judicial para bloquear la orden de recuperación de ganado de Loomis, y la frialdad volvió a la habitación durante unas 2 horas. Hasta que Cole leyó el expediente, hizo 3 notas al margen, y levantó la vista y dijo, «Esto se basa en que la agrimensura de los límites es válida. Ya tenemos el precedente de Whitmore, que establece que esa metodología es fraudulenta. Esta orden judicial se anula a sí misma». Tocó la página. «Respondemos mañana por la mañana» y se acabó. Nora y Caleb estaban solos en la cocina esa noche, cuando el peso de la última semana finalmente se asentó sobre la habitación, como la nieve se había asentado sobre el patio, silencioso y total. «Deberías dormir», dijo Caleb. «Lo haré». Estaba en la mesa con el cuaderno abierto pero sin escribir, que era la primera vez que la veía sentada con un cuaderno abierto y sin escribir. Sigo pensando en el expediente de la agrimensura, la secuencia procesal, si hay algo que hayamos dejado. Nora. Ella levantó la vista. «Has hecho todo», dijo él. «Cole lo dijo esta mañana. ¿Sabes lo que dijo? Dijo que el caso era sólido. Dijo que nunca había visto un caso tan bien documentado por alguien sin un título de abogado. Y Cole no dice cosas así para hacer que la gente se sienta bien». Caleb se sentó frente a ella. «Permítete creer que va a funcionar». Ella lo miró con los ojos oscuros que lo veían todo. «No se me da bien eso», dijo ella. «Creer en las cosas antes de que sean seguras». «Lo sé». Él extendió la mano sobre la mesa y puso su mano sobre la de ella. «A mí tampoco. Podemos ser malos en eso juntos». Algo en su rostro cambió. No un gran cambio, pero del tipo particular que significa que algo se ha movido. En un lugar que no se mueve fácilmente. «Te quiero», dijo ella. Lo dijo de la misma manera que decía todo, directamente, sin preámbulos, sin adornos. No planeaba decir eso esta noche. No tengo ningún plan para ello. Pero lo he estado pensando durante 3 días, y estoy cansada de llevarlo sola. Caleb le sostuvo la mirada. Sintió que las palabras aterrizaban en su pecho y se quedaban allí, cálidas y permanentes. No aterradoras, como siempre había esperado que fuera este momento. Simplemente verdaderas. «Yo también te quiero», dijo él. «Creo que desde la segunda mañana, cuando apareciste en mi cocina con el mapa de mi propiedad cubierto de anotaciones a lápiz, y yo ni siquiera me había despertado del todo». Ella se rió. Salió sorprendida y genuina, y fue el mejor sonido que había oído en 7 años. «Esa es una historia de origen poco romántica», dijo ella. «Es una honesta». Giró su mano bajo la de él y la sostuvo. «Caleb, pase lo que pase con el caso, va a funcionar. Lo sé, pero pase lo que pase, estoy aquí. No porque el rancho me necesite, no porque sea útil». Le sostuvo la mirada. «Porque eres la primera persona en mi vida adulta que miró todo lo que soy. Y no me pidió que hiciera nada de ello más pequeño. Eso no es algo de lo que me aleje». Él no tenía palabras para lo que eso significaba para él. No intentó encontrarlas. Rodeó la mesa y ella se levantó y él la abrazó. En la cocina de la pequeña casa que había estado vacía durante 7 años. Y afuera, el viento de Colorado bajaba de las montañas, y las estrellas salían frías y brillantes, y la tierra yacía tranquila bajo su manto de nieve. Y por primera vez, desde el peor día de su vida, Caleb Hardin se sintió completa y sólidamente en casa. La audiencia se programó para la segunda semana de noviembre, en el juzgado del condado de Redstone Creek, una sala que nunca había albergado a tanta gente, y estaba aprendiendo sobre su propia capacidad de la manera más difícil. Todos los rancheros del valle habían venido. Sus esposas habían venido. Ruth Calloway estaba en la primera fila con los brazos cruzados, y una expresión que desafiaba a cualquiera a intentar algo. Desmond se sentó con Bill Aldrich y los hermanos Beaumont y el viejo Garrett, todos ellos con sus buenos abrigos y los rostros serios de hombres, que entendían que el día importaba. Wade Loomis se sentó cerca de la parte de atrás. Había presentado cada informe que Nora le había pedido. Había firmado cada documento de testigo que Cole le había puesto delante. Había estado haciendo su trabajo durante 12 días seguidos, con una consistencia que era en parte conciencia, y en parte, sospechaba Caleb, la experiencia de ver a Nora Shaw. Mantenerlo a un estándar que se había fijado a sí mismo hacía mucho tiempo y había dejado pasar. Voss llegó con 2 abogados
y se sentó en la mesa contraria, con la quietud contenida de un hombre que aún no había aceptado la posibilidad de perder. Cole presentó el caso en 3 horas. Fue metódico y preciso. Y cuando presentó la declaración de Tommy Reeves, la sala estaba tan silenciosa que Caleb podía oír la pluma del secretario moviéndose sobre el registro. Cuando presentó la comparación de la metodología de la agrimensura con el precedente de Whitmore, el abogado principal de Voss se levantó 2 veces para objetar, y fue desestimado ambas veces por un juez territorial, que tenía la mirada de un hombre que había sido informado sobre este caso con antelación, y no estaba contento con la situación. Cuando Nora fue llamada a testificar sobre su documentación, caminó hacia el estrado con una compostura de espalda recta. Caleb había llegado a entender que no era una actuación, era simplemente cómo se movía cuando sabía a dónde iba. El abogado contrario intentó 3 enfoques diferentes para socavar su credibilidad. Hizo referencia a la demanda por difamación en San Luis, desestimada en 2 semanas, como ella había dicho. Cuestionó su formación legal. Sugirió que sus lecturas de brújula eran de aficionada y poco fiables. Ella respondió a cada pregunta con la misma voz clara y nivelada que usaba para todo, y no perdió la compostura ni una vez. Y después del tercer intento fallido, el abogado se sentó y no volvió a intentarlo. Cuando el juez declaró un receso y la sala estalló en el ruido particular de la gente, que había estado conteniendo la tensión durante 3 horas, Caleb encontró a Nora junto a la ventana y se quedó a su lado sin decir nada por un momento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Estaba mirando la calle de abajo, sin verla del todo. Mencionó a Edmund. Lo oí. Sabía que lo haría. Me preparé para ello. Se apartó de la ventana. Todavía duele cada vez. No sé cómo hacer que no duela. Quizás no se supone que debas hacerlo. Se giró para mirarla. Quizás las cosas que te golpean son solo las cosas que importan. No significa que te detengan. Ella lo miró. ¿Cuándo te volviste tan sabio? He tenido buena compañía últimamente. La comisura de su boca se movió. Se acercó y le arregló el cuello. Un pequeño gesto doméstico tan natural que ninguno de los dos lo comentó. Y luego volvieron a la sala del tribunal. El juez falló antes de las 4. La agrimensura de los límites fue invalidada por metodología consistente con el precedente de Whitmore. Los 2 expedientes de consulta preliminar fueron eliminados del registro territorial, como parte de un patrón documentado de acción legal fraudulenta. Se ordenó a Gerald Voss y a la compañía minera Voss devolver las 30 cabezas de ganado, pagar una restitución por los daños a la propiedad documentados en 5 ranchos, y cesar todas las operaciones en un radio de 20 millas de Redstone Creek, pendiente de una investigación federal sobre fraude de tierras coordinado. La investigación federal se había presentado esa mañana. Harlan Cole había estado trabajando en ello desde el primer día que leyó la carpeta de Nora, y lo había movido silenciosa y completamente. Y los abogados de Voss no lo habían visto venir hasta que el juez lo anunció desde el estrado. La sala estalló. Caleb se sentó muy quieto en medio del ruido, y lo oyó como desde una ligera distancia. Todo ese sonido de alivio y victoria, y semanas de aliento contenido liberándose a la vez. Y sintió la mano de Nora encontrar la suya debajo de la mesa. La sujetó. Voss se fue sin hablar. Sus abogados recogieron sus papeles con los movimientos cuidadosos de hombres, que habían estado en tribunales perdedores antes y conocían el procedimiento. En la puerta, Voss se giró y miró a través de la sala directamente a Caleb. Y la expresión en su rostro no era de rabia ni de humillación. Era el particular reconocimiento frío de un hombre, que se había encontrado con algo que no había calculado, y lo estaba archivando para referencia futura. Caleb le sostuvo la mirada sin moverse. Voss se fue. La celebración que siguió fue del tipo espontáneo, que era el único tipo que valía la pena tener. Ruth Calloway sacó una botella de algún lugar dentro de su abrigo, y la trastienda de su tienda general se convirtió por una noche en el centro social de Redstone Creek. Rancheros que habían estado asustados por separado durante meses se encontraron en la misma habitación y descubrieron en el descubrimiento de su historia compartida algo que había estado ausente del valle durante los 2 años de presión de Voss: la fuerza particular de la gente que sabe que no está sola. Bill Aldrich estrechó la mano de Nora durante mucho tiempo y no dijo mucho. Lo que,
viniendo de Bill, era el equivalente a un discurso. Los hermanos Beaumont trajeron a sus esposas, que agradecieron a Nora con la gratitud específica de las mujeres, que habían visto a sus familias ser aplastadas y no habían sabido cómo detenerlo. El viejo Garrett, que no había salido de su propiedad en 3 meses, se quedó cerca de la puerta con un vaso de whisky, y seguía mirando alrededor de la habitación como un hombre que reaprende el tamaño de su mundo. Desmond encontró a Caleb cerca de la parte de atrás y se quedó a su lado. De la manera en que Desmond se quedaba al lado de todo, sólido y sin ceremonias. «Es increíble», dijo Desmond. «Sí. ¿Vas a tratarla bien? Ya se lo pedí». Desmond lo miró de reojo. Dijo que sí. Dijo que sí. Una pausa. Luego Desmond levantó su vaso. «Bien», dijo. Lo que, viniendo de Desmond, era el equivalente a una ovación de pie. Tommy Reeves se acercó a Caleb en silencio cerca del final de la noche. Todavía estaba pálido, todavía con la mirada de alguien en proceso de ajuste de cuentas consigo mismo. Pero algo en él se había enderezado en la última semana. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», dijo Tommy, «pero necesito trabajo, trabajo de verdad. Vos ha terminado en este valle, y los peones que trabajaban para él van a tener dificultades para encontrar algo». Caleb lo estudió. «¿Sabes de trabajo de rancho? Crecí en un rancho. ¿Sabes por qué estaría corriendo un riesgo?» «Sí, señor, lo sé». Tommy lo miró a los ojos sin pestañear, que era lo correcto. «No le pido que confíe en mí de inmediato. Le pido una oportunidad para ganármela». Caleb pensó en un hombre al que una mujer que apenas conocía le había dicho que confiara en ella completamente, no a medias, y lo que le había costado hacerlo, y lo que le había devuelto. «Lunes por la mañana», dijo. «A las 6». Tommy asintió. Parecía que iba a decir algo más, y luego no lo hizo, que también era lo correcto. Nora apareció al hombro de Caleb cerca del final de la noche, con su cuaderno guardado por primera vez en 2 semanas, y su abrigo puesto, y su rostro, con el agotamiento particular de alguien que ha estado funcionando a base de propósito y urgencia y acaba de sentir que ambos se liberan. «¿Lista?», dijo ella. «Listo». Cabalgaron a casa bajo un cielo lleno de estrellas, y el silencio entre ellos era del mejor tipo, el que no necesita ser llenado. Las montañas eran formas oscuras contra una oscuridad ligeramente más clara, sosteniendo su nieve, pacientes y permanentes. El camino a casa era familiar ahora de una manera que no lo había sido hacía un mes, cuando Caleb lo había conducido solo en ambas direcciones. Y el regreso se había sentido como volver a algo disminuido. Ya no se sentía así. Cole se iba en la diligencia de la mañana. Le había estrechado la mano a Caleb, y luego se había vuelto hacia Nora y había dicho, con la franqueza de un hombre que había pasado 60 años siendo preciso: «Tienes una mente genuinamente extraordinaria para este trabajo. Si alguna vez quieres formación formal, conozco a 3 personas en Denver que te aceptarían como estudiante sin dudarlo». Hizo una pausa. «Piénsalo». Nora le había agradecido con una compostura que duró hasta que él se dio la vuelta, y luego se había quedado muy quieta por un momento, con una expresión que Caleb reconoció como el rostro de alguien que recibe algo que había dejado de esperar. No había dicho nada entonces. Esperó hasta que estuvieron en casa y los caballos guardados, y el fuego encendido, y ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos planas frente a ella y la mirada tranquila de una mujer que procesa algo grande. «Cole lo decía en serio», dijo Caleb. «Lo sé. Denver está a 2 días en diligencia». Ella levantó la vista. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que lo que hiciste aquí, la documentación, el precedente de Whitmore, entrar en esa sala del tribunal y mantenerte firme, eso no es algo que la mayoría de la gente pueda hacer, con formación o sin ella». Se sentó frente a ella. «Digo que si hay más de eso en ti por desarrollar. No quiero ser la razón por la que no suceda». Nora lo miró durante un largo momento. «¿Estarías bien sin mí aquí?» «No», dijo él claramente. «No estaría bien. Me las arreglaría. No son la misma cosa». Le sostuvo la mirada. «Pero me las arreglaría y esperaría. Y cuando volvieras a casa, todavía estaría aquí». Ella estaba muy quieta. «¿Hablas en serio?», dijo ella. «Siempre hablo en serio, Caleb». Se inclinó hacia adelante. «No voy a ir a Denver. No ahora. Quizás nunca.
La oferta de Cole significa más de lo que puedo decir, pero lo que quiero está aquí. Su voz era firme y segura, como cuando había pensado algo por completo. Quiero este rancho y este valle, y la red de compra cooperativa que he estado planeando desde la segunda semana. Y quiero ser la persona a la que estos rancheros llamen cuando vos envíe al siguiente hombre, o alguien como él lo haga. Le sostuvo la mirada. Habrá una próxima vez. No vos específicamente, pero lo que vos representa no desaparece. Porque un hombre pierda un caso judicial. Este valle necesita a alguien que sepa cómo combatirlo. Un instante. Quiero ser esa persona aquí contigo. ¿Esa es la vida que quieres?, dijo él. ¿Estás segura? Nunca he querido nada con más claridad en mi vida. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de él. Deja de intentar darme una salida, Caleb. No quiero una. Él la miró. A esta mujer que había llegado en una diligencia hacía 3 semanas. Con un baúl y un maletín médico y una brújula y un cuaderno. Y la convicción feroz e implacable de alguien que había aprendido por las malas. Exactamente lo que valía. Y sintió que algo en él se asentaba tan completa y permanentemente, que entendió que nunca más se soltaría. No lo había sabido, de pie en esa estación de diligencias. Viéndola bajar a la tierra de Redstone Creek, que la solución a todo lo que había estado perdiendo no era un acuerdo práctico, o un par de manos extra, o una asociación sensata construida sobre la necesidad mutua. No había sabido que lo que había estado perdiendo era la esperanza misma. Lenta y silenciosamente, de la manera en que las cosas buenas se van cuando dejas de protegerlas, y que lo que caminaba hacia él, a través de esa plataforma, era lo único que podía devolvérsela. Lo sabía ahora. 3 semanas después, un jueves por la mañana, con la nieve espesa en el suelo y las montañas claras, y el ganado asentado y la cerca norte reparada, y el libro de cuentas equilibrado y el acuerdo de alimentación cooperativo, funcionando en 5 ranchos, y la investigación federal avanzando en Denver con Harlan Cole como abogado principal, y el testimonio de Tommy Reeves presentado y sellado. Ese jueves por la mañana en la oficina del secretario del condado, con Desmond Pike como testigo, y Ruth Calloway con su buen sombrero, y Bill Aldrich de pie en la parte de atrás, tratando de parecer casual sobre el hecho de que estaba llorando. Caleb Hardin y Nora Shaw se pararon ante el juez del condado, y dijeron las palabras que hicieron que todo lo que ya había sido verdad entre ellos, fuera oficial y permanente, y les perteneciera a ambos, a los ojos de toda ley que importara. El juez le preguntó a Caleb si aceptaba a esta mujer como su esposa. Sin ninguna reserva, dijo Caleb, que no era la frase estándar, y fue lo más sincero que había dicho en 7 años. El juez le preguntó a Nora si aceptaba a este hombre. Ya lo he hecho, dijo ella. Pero sí. Ruth Calloway sacó un pañuelo de algún lugar dentro de su abrigo y fingió que no lo estaba usando. Desmond miró al techo. Bill Aldrich no fingió nada. Afuera, el invierno de Colorado se extendía sobre el valle, en la particular quietud blanca que precede a una larga y dura temporada, y las montañas contenían todo lo que siempre habían contenido, el frío y la distancia y la permanencia indiferente de las cosas, que sobreviven a toda lucha humana que se desarrolla a su sombra. Pero dentro de esa pequeña oficina del secretario del condado, y en el camino a casa, con su aliento formando nubes en el aire frío, y sus caballos moviéndose con facilidad, y sus manos entrelazadas en el espacio entre sus sillas de montar. Y en los meses que siguieron, mientras el valle se reconstruía del miedo en algo más fuerte, y el rancho crecía, y el caso concluía, y el agua se quedaba donde pertenecía, y la tierra seguía siendo suya. En todo ello, a través de cada mañana difícil, y cada discusión, y todo lo que vendría que aún no podían ver, Caleb y Nora Hardin construyeron lo que ambos habían venido a este valle necesitando más. No seguridad, no simplicidad, no una vida sin problemas. Una vida donde los problemas encontraban a su par, y ese par resistía. Y ninguno de los dos volvió a enfrentarse a nada solo. Eso fue suficiente. Fue más que suficiente.